Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta jornada titulada Experiencias en dosificación variable en cultivos herbáceos, que se desarrolla dentro del programa de transferencia que tiene establecido el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que va enfocado fundamentalmente a tratar de dar a conocer y difundir pues aquellos trabajos y aquellas actividades que este instituto está desarrollando para impulsar la tecnología, la innovación en el sector agrario y agroalimentario de Castilla y León. Este compromiso de transferencia y de impulso a la tecnología y la innovación en nuestro sector es un compromiso de la legislatura establecida por el propio consejero cuando presentó su programa de legislatura en las Cortes de Castilla y León, como uno de los ejes fundamentales en los que se iban a desarrollar a lo largo de esta legislatura, y para ello pues el instituto es una herramienta fundamental para este impulso y esta introducción en el uso de todas las herramientas tecnológicas y de la innovación en nuestro sector. Dentro de toda esta materia, en el instituto estamos desarrollando una intensa labor en todos los temas relacionados o que tienen que ver con el posicionamiento, con los sistemas de información y con estas herramientas que pueden tener una aplicación directa en la agricultura y que pueden contribuir a mejorar su competitividad de una manera importante, y que de hecho pensamos que tienen que ser el futuro en nuestro sector, porque sin ellas va a ser muy difícil poder llegar a esa competitividad y a ser pues, realmente efectivos y eficaces en nuestra labor en nuestro sector primario. Hoy, la jornada de hoy pues se va a versar sobre una de las aplicaciones que tiene el uso de este posicionamiento por satélite combinado con los sistemas de información geográfica y con las aplicaciones que la maquinaria agrícola tiene en todas estas materias, que es lo que es la dosificación variable. En esto estamos trabajando pues basados en el uso de una red de posicionamiento que en el instituto se desarrolló ya hace algún tiempo y que tiene otras funcionalidades, pero entre ellas tiene su aplicación a este tema de la dosificación variable, y cuyo funcionamiento, bueno, cuya implantación, creación, implantación, mantenimiento y el funcionamiento está siendo atendido por el propio Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. En esta jornada pretendemos que haya una participación pues, intensa en lo que es para que los participantes intervengan. Vamos a hacer una pequeña presentación a cargo de David Nafría, y participarán con nosotros dos agricultores, Francisco Prieto de la Rosa y Eusebio Miguel, que colaboran con nosotros en todo el desarrollo de estas funcionalidades, de estas aplicaciones tecnológicas, y que vienen desarrollando con nosotros y colaborando, como digo, a los cuales agradezco su participación en estos trabajos y también en la jornada, como van a participar posteriormente. Quiero agradecer también a todos los participantes por este medio telemático en estas jornadas que denominamos I4, y que, como digo, están destinadas a transferir al sector agrario todas aquellas actuaciones que se desarrollan en el Instituto Tecnológico Agrario. Voy a dar unas breves instrucciones de cómo funcionará la jornada. Están silenciados todos los micrófonos y apagadas las cámaras de los participantes, excepto de los ponentes. A lo largo de la jornada pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Les agradecemos que hagan las preguntas a través del chat y trataremos de contestarlas al final de una manera lo más completa que podamos. Y si alguien deseara participar directamente en la jornada, pues por favor que nos lo indique también en el chat, para que de esta manera le podamos abrir la posibilidad de participar directamente.
La jornada va a ser grabada, se ha anunciado ya en la pantalla, pero les reitero que la jornada va a ser grabada y pues creo que no hay, al final de la misma circularemos una encuesta de satisfacción de lo que ha supuesto esta jornada, que agradecemos que puedan contestar porque es muy importante para nosotros recibir un poco cuál es la utilidad que los participantes ven en este tipo de jornadas y cómo debemos, sobre todo, seguir orientando en el futuro estas actuaciones que nos parecen interesantes, puesto que hay muchos trabajos y mucha dedicación en el instituto a todos estos temas y nos parece muy importante que haya una transferencia lo más amplia posible a todo el sector, a lo cual colaboran, entre otras actuaciones, este tipo de jornadas. Sin nada más, voy a dar por finalizada esta presentación y a dar paso a la intervención de David Nafría, que nos va a hablar sobre la situación de la tecnología de la dosificación variable y las fuentes de datos. David, cuando quieras, puedes comenzar. Vale, gracias Rafael. Bueno, yo lo que voy a hacer es una breve introducción para luego dar paso un poco a nuestros colaboradores, en este caso, pues primero Francisco y Eusebio, y luego algún otro que podrá participar, ¿vale? Para contar sus experiencias. Yo te he preparado una pequeña presentación, una introducción muy buena. Es que, bueno, como todos sabéis, tenemos la nueva estrategia esta de la granja a la mesa, perdón porque está en inglés, la parte de arriba a la izquierda, pero entre los objetivos de la Comisión Europea, que es la que marca la política agraria comunitaria, os guste o no, es lo que hay, pues está en la granja a la mesa, hay que reducir un 50% el uso de pesticidas, de fitosanitarios en general, especialmente los peligrosos, pero promueve una reducción del 50% de los pesticidas. También se va a buscar una reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes, que eso en principio, bueno, pues es eficiencia, pero además, complementario a esto, un 20% de reducción de fertilizantes, ¿vale? Entonces, en estos dos ámbitos, la agricultura de precisión y concretamente la dosificación variable, pues tiene mucho que decir, la verdad, o sea que luego podemos ver. Y luego una noticia de hoy que dice que el Ministerio anuncia una línea de 79 millones de euros para la agricultura de precisión y tecnologías 4.0. Así que estamos hablando de un sector en el que ya vemos todos que tiene está un poco en efervescencia últimamente y que concretamente el ámbito de dosificación variable, pues quizás es de lo que se lleva hablando muchísimos años, pero que no acaba de explotar, o sea, no acaba de hacer algo de uso masivo como se ocurre con otro tipo de tecnologías. En el grado de implantación, pues este es un gráfico que tenemos de usuarios conectados a la red GNSS de Castilla y León, la RTK. Lo traigo aquí a colación solo como un indicativo de que cada vez hay más usuarios conectados, hay crecimientos sostenidos del 20-30% de usuarios de agricultura de precisión. Claro, estos son usuarios de sistemas de posicionamiento, no quiere decir que tengan sistemas de dosificación variable. Y todos sabemos que el grado de asimilación de la tecnología de dosificación variable pues es mucho menor que todo el tema de los sistemas de autoguiado y será un poco de los temas de debate que tendremos luego. Bueno, la dosificación variable pasa casi exclusivamente por el uso de isobús. El isobús es el interface de comunicación entre tractores o pantallas de tractores y las máquinas y los aperos para hacer que estos tengan capacidad de dosificación variable, aunque luego también tenemos oportunidad de hablar con algún colaborador también que tiene experiencia de cómo hacer dosificación variable incluso sin isobús. El isobús tiene diferentes estándares, pues hay el Universal Terminal para que la pantalla el interface del apero se vea en la pantalla del tractor, para datos de la EQ del tractor, para manejar el joystick del tractor con el joystick del tractor maneja el apero, pero hay tres que sean del segmento TC, que es Task Controller, básico, Geo y Section Control. De estas tres funcionalidades, para hacer dosificación variable, necesitamos que nuestro tractor, nuestra pantalla y nuestro apero sean compatibles con el estándar Task Controller Geo. Esto es importante y lo digo aquí porque no por el hecho de que la pantalla sea isobús o el apero sea isobús quiere decir que puedas hacer dosificación variable, si no tiene el estándar Task Controller Geo. Y el otro Task Controller SC es para hacer control de secciones, que también podemos hablar. Bueno, ¿qué es la dosificación variable? En inglés, si buscáis, hay mucha documentación con VRA, de Variable Rate Application. Básicamente consiste en una tecnología que nos permite una reducción de costes, optimizando el potencial productivo de nuestras parcelas, dividiendo la parcela en diferentes unidades de manejo
más pequeñas. En vez de trabajar con la parcela entera como unidad de manejo, pues trabajamos con segmentos de, pues, imaginaros unos 10 por 10, más segmentos de 100 metros cuadrados, en los cuales inferimos la dosis de fertilizante, de semilla y ese tipo de cosas. Tiene mucho interés, sobre todo para inputs que tengan un coste alto. Cuanto más alto sea el coste de la semilla, más sentido tiene la dosificación variable. Cuanto más alto sea el coste del fertilizante, lo mismo. Hay otros inputs como el agua, donde quizás pues técnicamente es posible hacerlo, luego lo veremos, pero no es algo habitual. Hay dos opciones. La dosificación variable se puede basar tanto en unos mapas de prescripción, unas prescripciones de mapas elaborados previamente, o basada en sensores en tiempo real colocados en la cabina del tractor o colgados, como vemos aquí, en una barra, que nos permiten hacer dosificación en función de lo que unas cámaras o unos sensores ven Podemos hablar también de la experiencia luego que tienen los participantes en la jornada sobre el uso de estas dos tecnologías, basada en sensores o basada en mapas. Bueno, ¿qué se puede variar? Se puede variar semillas, se puede variar dosis de fertilizantes, se pueden variar fitosanitarios y se puede variar la dosis de agua. Las sembradoras, bueno, básicamente la idea es bastante sencilla, que es que la sembradora, el mecanismo de dosificación de la sembradora está desconectada de las ruedas de mando o todos los sensores de velocidad que tenga la máquina de siembra. De tal forma que es un motor eléctrico el que pilota la dosificación de la semilla. Es importante, evidentemente, para ajustar la dosis, pues conocer la velocidad de avance sobre el suelo, y aquí tenemos pues, los datos del GNSS o la datos de velocidad del vehículo a través del campus. Entonces, aquí hay dos sistemas de regulación. Hay máquinas que regulan incluso bota a bota individualmente, o máquinas que regulan todo el ancho de trabajo, que en la mayoría de los casos, para el detalle con el que trabajamos en cultivos extensivos en nuestra región, pues es suficiente. Se puede también hacer dosificación variable en abonadoras de proyección. Son máquinas realmente complejas para que la dosificación sea realmente eficiente. Ya son máquinas complejas para que funcionen con una dosis única, como para que funcionen variable con anchos en sectores, en anchos pequeños, que decir que al final no tienen muchos anchos de trabajo muy grandes y quieres variar no el ancho de trabajo completo de la abonadora de proyección, sino a lo mejor quieres hacer 2, 3, 4, 5, 6 secciones. ¿Vale? Básicamente consisten en unos actuadores electrohidráulicos que regulan el caudal y el punto de descarga del fertilizante en el disco que lo proyecta. Lleva unas células de carga para verificar que la dosis se va correspondiendo. Y luego, pues como decía, puede ser regulación única o todo el ancho de trabajo, incluso segmentos más pequeños. También existe la dosificación variable en productos líquidos. Son máquinas más sencillas en el sentido de que hay electroválvulas que pueden regular tramos de varias boquillas, o incluso hay casos de boquillas individuales. La dosificación variable del agua de riego, pues realmente es algo que no existe prácticamente. Tiene relativamente poco interés por el bajo coste del insumo, del agua, es decir, que estamos ahora mismo en un paso de pasar del uso de un agua, digamos, por riego por superficie a riego con un mayor control y con mayor eficiencia, pero no estamos todavía en el paso siguiente, que sería ya un control de un riego por aspersión, un riego por goteo más personalizado y con dosificación variable. Creo que esto realmente estamos muy lejos de ello, más que nada por intereses y amortización de las inversiones en este ámbito. En pivots es relativamente fácil, lo que veis arriba a la derecha, es relativamente fácil regular un pivot, modificar un poco la carta de pivot en sectores, regulando la velocidad de avance del pivot, pero claro, muy probable la dosis de riego que necesites no se va a adaptar a estos sectores que vemos aquí. La heterogeneidad de nuestro suelo, de nuestro cultivo, pues no se va a adaptar tan claramente a estos sectores. Pero bueno, digamos que esto es muy fácil técnicamente de implementar, y lo más realista sería una dosificación variable que implicaría modificar la dosificación del pivot en diferentes sectores dentro de según va avanzando. Bueno, la dosificación variable, como os decía, tenemos la opción de basarla en mapas o basarla en sensores. Los mapas implican que previamente hemos creado como unas zonas de manejo en un sistema de información geográfica, que puede ser un software SIG convencional o algunos softwares comerciales que hay para agricultura de precisión, ya, que luego podemos comentar qué están utilizando estos colaboradores. Entonces, se elabora esta mapa a partir de información de años precedentes, se carga en la pantalla y la pantalla gobierna la máquina, generalmente utilizando ISOBUS.
Y luego tenemos la dosificación basada en sensores. No requeremos mapa previo. Técnicamente no requeriríamos ni posicionamiento GPS. Es decir, el sensor gobierna la dosis de la máquina. Me da igual la precisión del posicionamiento. No necesito posicionamiento. Es posible, claro, el sensor al final no nos va a medir los kilos que vamos a obtener al final de la campaña. Vamos a tener un índice de vegetación o algo así que tenemos que traducir a kilos de fertilizante a aplicar. Pero normalmente lo que se hace es una pasada con un diagonal de calibración para ver cuál es el valor mínimo y el máximo de ese sensor y aplicar cuál es el mínimo de fertilizante y el máximo que quiero aplicar y hacerlo lineal. ¿Vale? Bueno, lo basado en mapa, tenemos como 3 o 4 fuentes de datos para hacer nuestros mapas. Tenemos mapeados de suelos con sensores de conductividad eléctrica, luego los veremos, que tiene un coste como unos 40 euros por hectárea. Eusebio tiene mucha experiencia en esto. Tenemos, que luego hablaremos con él, tenemos el tema de monitores de rendimiento en cosechadora, ¿vale? Cosechadoras que van equipadas con un sensor a la subida del elevador de grano que nos va diciendo qué rendimiento estamos obteniendo, una estimación, porque vibra el sensor, de qué rendimiento estamos obteniendo, y encima llevan en continuo un sensor de humedad del grano para estandarizar el peso. En ese sentido, recuerdo hace muchos años que empezamos trabajando con Francisco, que va a participar en la jornada también, instalando este tipo de monitores de rendimiento y cosechadoras que en aquel momento todavía no lo traían de serie. Otra fuente de datos son las imágenes de satélite, que como sabéis son gratis, es decir, que tenemos una imagen cada 5 días gratuita del programa Copernicus con 10 por 10 metros, más que suficiente. Quizás es un tema complicado para cultivos de invierno, porque en la época en la que queremos hacer la dosificación, por ejemplo, del fertilizante de cobertera, pues podemos tener muchas nubes y podemos tener a largos periodos de tiempo sin imágenes, lo cual limita mucho su capacidad desde el punto de vista gratuita. Pero bueno, hay imágenes de pago que pueden resolver rellenar estos huecos. Y un tema que hablábamos también con Francisco es el tema del uso de los datos de relieve topográfico, o sea, la altitud. Datos de altitud del terreno como un indicador muy bueno de cómo asignar objetivos de producción diferentes. Zonas altas generalmente menos objetivos, zonas bajas mayores objetivos. Francisco luego nos podrá comentar su visión. La dosificación variable basada en datos de suelo. Al final los datos de suelo no tenemos un dato de suelo en cada microparcela de 100 metros cuadrados, tenemos unos pocos que tenemos que interpolar. En este caso es un ejemplo de una parcela en la que trabajaba Francisco, en el que hicimos una rejilla de un punto cada 100 metros, lo cual es muy poco porque es un punto por hectárea, ¿vale? Entonces, bueno, obtenimos unas variables de las principales variables edáficas del suelo. ¿Qué desventajas tiene este método tradicional? Pues es muy costoso, unos 50 euros por hectárea por punto muestreado, muy poca capacidad de muestreo, una malla de 100% solo es un punto cada hectárea, o sea que nos gastamos mucho dinero y seguimos sin capturar toda la heterogeneidad del suelo. No tienes una métrica directa del potencial del suelo, obtienes un conjunto de propiedades físicas y químicas del suelo, pero no es bueno, nos puede valer, pero no es una observación directa. No puedes actualizarlo todos los años, pero claro, es una información agronómica con grandes posibilidades, interpretación, análisis, para hacer enmiendas, buscar causas de problemas, muy valioso, y es una información que perdura en el tiempo. La alternativa a esto son estos sensores que habéis visto en estas fotos, son unos sensores que pueden ser arrastrados o con una reja que miden la caída de tensión, la conductividad eléctrica del suelo, en este caso es una parcela de Eusebio, que luego podemos hablar. Pues es un ejemplo de un quad arrastrando este sensor de un Veris, de una empresa norteamericana, y otros sensores arrastrados, que en el caso de Eusebio era arrastrador el que utilizó. Bueno, se hacen estas pasadas y bueno, realmente la densidad de puntos que tenemos es muchísimo más grande. Lo que pasa es que no estamos midiendo las propiedades químicas del suelo, estamos midiendo cómo el suelo conduce la electricidad eléctrica. Que eso, bueno, pues puede ser un indicativo de muchas cosas, pero agronómicamente puede no decirnos nada. Este es un ejemplo de cómo sería el procesado, de esa nube de puntos, con esas líneas separadas entre sí, pues unos 20 metros. Sacamos una malla continua para inferir cómo son las propiedades de nuestros suelos y creamos como estas zonas de manejo que podéis ver, ¿vale? ¿Qué desventajas? Pues como decía, que no es un parámetro directo del suelo, que estas mediciones están sujetas a las variaciones temporales, es decir, cómo el suelo conduce la electricidad depende del contenido de materia orgánica, depende de la textura, pero depende mucho del agua y la humedad. Es decir, que son parcelas que una se ha regado hace más o menos tiempo,
pues vamos a tener diferencias. Vamos a ver los sectores del riego claramente, no porque el suelo sea diferente, sino porque uno está más húmedo o menos húmedo, porque conduce más o menos la electricidad. Ventajas, bueno, es relativamente barato, tenemos unos 40 euros por hectárea también, más o menos, que puede costar eso, quizás un poco más, habría que ver los proveedores que prestan este servicio, pero claro, cuando antes por 40-50 euros teníamos un punto, ahora tenemos 200 puntos por hectárea, con lo cual la cartografía que podemos hacer es mucho más rica. Es cierto que es un parámetro, no es un parámetro que estemos adaptados, pero sí que puede ser interesante. Hay otra alternativa que es hacer muestreos dirigidos. Y esto es algo, por ejemplo, esto es un ejemplo de Eusebio y es con los mapas que hemos visto anteriormente, con los mapas usando un sector de conductividad eléctrica del suelo, cartografiamos unas zonas, esas zonas vamos al laboratorio, las muestreamos y las asignamos unas propiedades a esas zonas, suponiendo que, bueno, una zona que tiene una misma conductividad eléctrica del suelo tendrá unas propiedades físicas y químicas, sobre todo físicas, pues similares, con lo cual es como un híbrido de ambas tecnologías. Esto es un ejemplo de Eusebio con una aplicación a dosis variable utilizando el mapa de suelos obtenido por conductividad eléctrica. Tenemos luego el tema de monitor de rendimiento. Esto es una parcela cosechada por Francisco, ¿vale? Estos tenemos un ejemplo de la salida de la máquina, muy bruta, no es raster, son vectores. Cada línea de estas está simbolizada con una rampa de color en función del rendimiento obtenido. La máquina, si el rendimiento de la maquinada, esa trayectoria que lleva, es constante, más o menos mantiene un polígono único y luego si va habiendo modificaciones, pues va creando estos cortes que vais viendo. Y esta es la simbología que podéis ver. Este es un poco el sensor que vibra a la llegada del elevador de grano en la tolva. Aquí veis un poco el diagrama. Y esos son un poco los datos que se pueden obtener. Un ejemplo de cómo está procesado, que este dato, claro, tiene algunas desventajas, es un dato un poco, puede estar muy sesgado porque un año puede no ser suficiente. Podemos tener rotaciones de cultivos en el que tenemos un cultivo de verano este año, pero el dato de monitor de rendimiento del año pasado era un cultivo de invierno. ¿Cómo mezclar todo eso? Bueno, cuando tenemos ya muchos años de datos, eso pues ya podemos elegir y podemos optar y descartar algunos años. Un tema muy importante es que el sensor es un sensor que tiene que ser calibrado. No estamos llevando el grano a una báscula, estamos midiendo en continuo con un sensor que no está pesando, sino que está midiendo unas vibraciones. Entonces, eso implica que tiene que haber una buena calibración. Eso se hace en la máquina propiamente dicho, haciendo varias pasadas, pesando lo que ha medido. Y bueno, es importante tenerlo calibrado. Y luego un tema que sacaremos en la jornada y es que, claro, según vamos variando insumos, o sea, según vamos variando el fertilizante que apliquemos, pues ya vamos dudando de que si los datos de rendimiento que estamos obteniendo en los mapas son por la potencialidad del suelo o por el propio hecho de lo que estamos variando. Es un poco una profecía autocumplida que yo creo que es un tema del debate agronómico más interesante. Bueno, ventajas. El coste es muy bajo, las máquinas modernas todas prácticamente equipan los sensores. Es más un tema de, bueno, pues el tiempo que pierde el operario en generar el mapa, tenerlo bien calibrado y facilitárselo al usuario. Ahora mucho está en las nubes, los datos se suben a la nube, muchas veces se descargan en ficheros, pero bueno, esa gestión de la información es lo que debería suponer el coste principal. La densidad de puntos de muestreo es brutal, tenemos unos 500 puntos por hectárea a poco, con lo cual tenemos una caracterización muy buena de la variabilidad de la parcela y es una observación directa del potencial de rendimientos que tenemos, con lo cual eso, digamos que entra directamente a nuestros objetivos de producción, que son los que nos van a dar toda la dosis de semilla que tenemos que poner, la dosis de fertilizante de fondo, en fin, es un dato que entra muy directo a toda nuestra planificación de inputs. Ya por último, para ir terminando, tenemos el tema de la dosificación variable basada en imágenes de satélite. En este caso es un ejemplo de una parcela de Francisco también, pues como el flujo de una pasada de una imagen de satélite, en este caso de febrero. Esto es una imagen satélite gratuita de Sentinel-2, como cogemos el tile correspondiente, recortamos la parcela, calculamos un índice de vegetación, que es un proceso muy sencillo y que hacen muchas aplicaciones, algunas online, que podríamos comentar, gratuitas. Cómo generamos una cartografía de vectores, esas zonas la clasificamos en 4 grupos, los creamos unos vectores y eso se carga en la pantalla del tractor al final, que es lo que podéis ver con una zona aquí de pues un mapa con 1, 2, 3, 4 zonas, porque esto es un teso que, bueno, una nivelación y por eso da peor objetivo daba peor vigor la vegetación.
Lo bueno que tiene la imagen de satélite es que es una observación directa en un momento concreto de cómo está el cultivo, ¿vale? Donde hay más o más o menos vegetación. Un ejemplo de la aplicación. Esto es un ejemplo de la aplicación Sativum que fue lanzada desde el Itacil, que tiene una función también similar para crear estas zonas de manejo a partir de imágenes satélite. Sativum te permite a cualquier parcela que quieras, seleccionas, vas a la fecha que quieres utilizar y puedes jugar y hacer estas zonas de manejo. Pues en este caso he creado 4 zonas de manejo y puedo mover un poco las que quieras. Tenemos una parcela de colza que se riega la zona del pivot, entonces ahí tendríamos pues una dosis diferente que deberíamos aplicar porque aquí vamos a regar. Toda la zona periférica que no es de pivot, donde la dosis sería menor, y una zona aquí que se lo comieron los conejos o que ha habido algún tema de alguna, imaginaos cualquier plaga o enfermedad, en el que directamente no deberíamos aplicar nada. Hay una forma que las imágenes de satélite podrían llegar a suplantar el dato del monitor de rendimiento de la cosechadora con un proceso un poco complicado. Digamos que podemos asimilar que una integración de todos los datos de satélite serían equivalentes a la biomasa que ha producido la parcela y a partir de la biomasa sacar el grano. Esto en regadío funciona bien porque el índice de cosecha, la relación paja-grano en regadío es muy consistente, la tenemos controlada, pero en secano es muy variable, muy variable. Podríamos tener situaciones en las que podemos tener mucha biomasa, mucha paja y poco grano. ¿Vale? Entonces, bueno, es un tema que en regadío puede funcionar. Decir que hay un proceso que realmente hacen los software, desde que generamos nuestro mapa, ya saben, en formato raster o vector, hasta que llegamos a importarlo en el formato ISO XML, que es el que lee la máquina, ¿vale? Para terminar con el tema de los mapas basados en sensores. Y el tema de, primero, basado en mapas. El tema de sensores, tengo aquí un vídeo, pero bueno, quizás no lo puede contar luego Eusebio, de un ejemplo de una dosificación basada en sensores. Lo bueno de los sensores, pues eso, es que es muy directo, no dependes de la imagen de satélite y es una información de qué está pasando directamente en el cultivo. También tiene sus problemas, no funciona por la noche y todo eso. Bueno, aquí planteo un poco el escenario ideal, pues la fertilización de fondo se puede hacer muy bien a partir de un objetivo de producción obtenido de años pasados de monitores de rendimiento. Eso es muy valioso, los datos de monitor de rendimiento son muy valiosos para el tema de fertilización de fondo. Se puede hacer una corrección de las necesidades a partir de mapas de suelos o con conductividad eléctrica, siempre planteando tenemos objetivo de producción de los mapas de rendimiento pasados, hago unas pequeñas correcciones con mapas de suelo, puedo incluso meter mapas de altitudes, como ha dicho, como comentará Francisco. Podemos hacer también una corrección por el tema de los residuos de cultivo que vamos a tener de años anteriores. Si tenemos el dato de monitor de rendimiento del año anterior justo, sabremos más o menos cuántos residuos hemos dejado en la parcela. Ahí vamos a tener mineralización vamos a tener aporte de nitrógeno de esos residuos que nos pueden detraer un poco la fertilización tanto en fondo como en cobertera. Y luego, por último, entrando en la parte de fertilización de cobertera, pues lo mejor es buscar datos de una imagen de satélite de una fecha reciente, ¿vale? Para intentar, siempre barajando la idea, y esta es mi hipótesis que ahora podemos lanzarla en el debate, de que en las zonas en las que vemos mayor vigor, quiere decir que hay más vegetación o más malas hierbas, quiere esto decir que ahí, en principio, el nitrógeno que pusimos en fondo se ha consumido más, ha habido mayores extracciones de nitrógeno, y sería lógico esperar también que vaya a haber mayor productividad al final de la campaña y sería lógico hacer una aplicación mayor en esas zonas que tienen mayor vigor de vegetación y, por el contrario, en las zonas que tienen menor vigor, pues a lo mejor ser más conservador. Bueno, aquí hay dos opiniones y contrapuestas. Hay gente que opina lo contrario. Desde el punto de vista, yo creo que más agronómico, el fundamento de balance de masas de nitrógeno es el que apoya esta hipótesis. Bueno, y por mi parte, nada más. Yo creo que lo mejor es darle un poco la palabra y abrir un poco la ronda de... Voy a dejar de compartir. Vale. Vale, he dejado de compartir la pantalla. Entonces yo creo que lo mejor es, bueno, tenemos el chat para que vayáis lanzando preguntas y yo voy a empezar un poco hablando con Francisco y con Eusebio, porque son dos agricultores. Eusebio está en Torquemada, en Palencia, y Francisco está en Villalón, en Valladolid, en la provincia de Valladolid. Son dos agricultores que son pioneros en esta agricultura de precisión, que llevan muchos años. Entonces, nada, quería pediros que quizás, por ejemplo, primero por aquello de que fue el primero en conectarse Francisco,
si nos quieres contar un poco plenamente, un poco de cuántos años llevas trabajando con agricultura de precisión, qué cultivos trabajas un poco y qué maquinaria tienes. Bueno, buenos días a todos otra vez. Me llamo Francisco Prieto y llevo trabajando, pues os recuerda que empecé con vosotros, que empezamos haciendo un programa del Itafil desde el 2010 o por ahí aproximadamente. Vale, nosotros empezamos un poco, si recuerdas, de aquella manera, poniendo los monitores, poniendo los sensores de rendimiento en la máquina y de tal forma. Hoy en día comentarte que ya hay cosechadoras que lo pesan directamente según cae, aparte de las vibraciones, según cae en la tolva, lo pesan, por lo cual la precisión es extraordinaria del rendimiento que tiene esa parcela. Bueno, nosotros empezamos a hacer agricultura de precisión y nos basamos fundamentalmente en tres mapas: rendimiento, mapas de satélite y altitud. La altitud es un factor que le metimos, sobre 2 años estuvimos haciendo unas pruebas y ¿qué ocurrió? Hicimos franjas de unos 40 o 50 metros, unas no aplicamos dosis variable y a las otras aplicamos dosis variable. Sí que tenemos o creemos... Sí, Francisco. Sí, continúo. Sí que creemos que los sitios, nosotros creemos que en los sitios más altos y donde hay menos humedad, tenemos que echar, al tener menos rendimiento, tenemos que echar menos dosis de ambas cosas, de semilla y de abono. ¿Qué hicimos? Empezamos bajando la dosis en esas capas y al llegar la cosecha lo pesamos. Lo que nos dimos cuenta es que las capas malas, los altos, donde habíamos echado menos dosis, habíamos subido un rendimiento aproximadamente con la zona donde no habíamos hecho dosis variable, habríamos subido un rendimiento aproximadamente de un 13 o un 14%. Y en las capas buenas, en las bajas, donde es capaz de tener más rendimiento, habíamos subido entre un 8 y un 9%. No sé si se me oye. Sí, se te oye. Hay alguien de fondo, voy a silenciar a todos y te voy a volver a activar a ti, ¿vale? Vale, puedes activar el micrófono, Francisco, otra vez. Muy bien, de acuerdo. Vale, continúo. Gracias. Bien, una vez que hemos llegado a creer que lo de la altitud para nosotros es favorable a hacer dosis variable, metemos también ese mapa, metemos el mapa del satélite, que cogemos los que a nosotros nos parece, a pesar de que les hace cada 5 días. Los mapas de satélite solamente les metemos cuando nos llevamos los residuos o cuando hacemos nitrógeno. El año que picamos los residuos y los dejamos allí, los mapas de satélite no los tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta solamente el rendimiento y la altitud. Y cuando nos llevamos los residuos, también tenemos los mapas de satélite. Para aplicar el nitrógeno, efectivamente, solamente tenemos mapas de satélites. Y van muy, pero que muy bien. Sobre todo el maíz. Vale, aparte de todo esto, nosotros también lo localizamos. Espera un momento, Francisco, voy a pasar un poco a la pelota de Eusebio, porque tú has entrado directamente en dosificación variable y luego te voy a preguntar por qué hay más cosas de agricultura de precisión que tú ya tenías cuando empezamos a hacer dosificación variable. Pero bueno, luego te pregunto, Eusebio, si nos puedes contar un poco tu experiencia en dosificación variable, cuando empezaste y qué maquinaria tienes. Estás silenciado. Ahora. Bien. Bueno, comenzamos con la herramienta de la digitalización en el 2015, transformando una cosechadora que teníamos ya con bastantes años. Bueno, contactamos con una empresa de la parte de Sevilla, en este caso fue con Francisco Jiménez, de Carmona, Serfica, el cual, bueno, pues hicimos la transformación de la máquina. Y vimos a partir de ese año, pues vimos detalles que bueno, pues que no nos podíamos imaginar, ¿verdad? Fue una grata sorpresa que habíamos sacado, por ejemplo, donde más rendimiento habíamos sacado, no había ni rastro, por ejemplo, de fósforo y de potasio en el suelo, y donde menos producción habíamos sacado estaba hasta arriba de fósforo y de potasio. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a tirar del hilo y bueno, pues ya vimos claro que la herramienta de la digitalización era clave en la agronomía.
pero no para hacer una agricultura avanzada. Una agricultura avanzada creo que comienza por un modelo de agricultura y una estrategia que está basada sobre todo y por encima de todo en la rotación de cultivos, a nuestra manera de ver la agricultura conservación y la precisión. Eso sería la agricultura avanzada. Y bueno, todo son muchas teclas las que hay que tocar, la verdad. Hay muchos parámetros, hay muchas formas para llevarlo a cabo y en grosso modo fueron esos avances. Ya digo que el comienzo mío fue a finales de los 80 en agricultura familiar, pasando por los modelos de agricultura convencional, al mínimo laboreo, a la siembra directa, a la agricultura de precisión como es ahora. Y bueno, lo hemos visto como una forma natural de ir avanzando, de ir innovando, ¿no? Hasta la fecha. Vale, relacionado con esto y lo que le decía antes a Francisco, claro, cuando empezasteis a hacer dosificación variable, yo, por ejemplo, en el caso de Francisco en 2010, tú ya tenías autoguiados. Entonces, la pregunta que os voy a hacer un poco es, parece como que el flujo es, primero entro por el autoguiado, luego voy al control de secciones y luego ya di el paso a la dosificación variable. Ese es el flujo más o menos normal que sigue todo, más o menos, de la adopción de agricultura de precisión. Yo sí que veo claramente que el autoguiado entra muy rápido, muy bien, es muy fácil, es muy ergonómico, muy sencillo, no tiene más connotaciones más allá de manejar la máquina. El control de secciones es como una extensión del autoguiado, un paso más relativamente sencillo, pero luego ya entre el control de secciones y la dosificación variable hay un salto muy grande, porque empieza a haber muchas implicaciones agronómicas, empieza a haber también unos costes en maquinaria mucho más grandes. Entonces, bueno, yo quería que me comentarais un poco cuál fue vuestro camino, por dónde empezasteis, ¿vale? Voy a dar la palabra a Francisco para que nos cuente un poco por qué elementos empezó en agricultura de precisión. Y mientras tanto, para los que estaban participando, voy a lanzaros una votación, una pregunta para que nos digan de qué tecnologías de estas, de autoguiados, secciones, dosificación variable de fertilizantes, semillas, disponen, ¿vale? Para, bueno, y vemos los resultados. Así que, bueno, Francisco, coméntanos mientras la gente responde a las preguntas. Bueno, yo recuerdo que empezamos con el autoguiado. A partir de ahí todo fue viniendo rodando. Esto, si te gusta, engancha mucho, porque vas viendo además que todo se va superando. El autoguiado, la precisión, hasta llegar a la dosis variable, tampoco pasa mucho tiempo. Lo que sí que está claro es efectivamente que las máquinas son caras y además hoy, de un año para otro, una máquina haciendo dosis variable, sobre todo, por ejemplo, monograno. Yo tengo dos máquinas que hacen dosis variable y de la una a la otra ellas lo dosifican muy bien, pero de la una a la otra la precisión de caída al suelo, de llegada, de colocación de las semillas es abismal. Una cosa que hay que tener muy en cuenta. ¿Y tú, Eusebio? Sí, el comienzo, pues efectivamente fue el autoguiado y luego, digamos que el sección control con los carros de herbicida, que es lo que empezamos a manipular, y luego ya pues la transformación de cosechadoras, sembradoras y demás. Vale, tú, por ejemplo, Eusebio, sí que utilizas la red RTK, ¿no? Para todo, porque al final, aunque la precisión solo es importante en el autoguiado, para la explicación variable no es necesario tener gran precisión en el posicionamiento GPS, porque al fin y al cabo estamos manejando unidades que tienen un tamaño muy grande sobre el suelo. La precisión no es importante, pero bueno, tú utilizas el RTK para todo, por ejemplo, Eusebio. Sí. Una vez que tienes los equipos ya preparados, pues ya utilizas para todo la RTK, la verdad. Llevas todos los equipos preparados. Por ejemplo, el otro día estuve sembrando en una zona como a 8 o 10 kilómetros de mi pueblo, donde no tenía señal de GPS, pero ni GPS, ya no RTK, GPS. Y tuve la paradoja de ir con el mejor equipo, control de tramos, sección control, dosificación variable y demás, y tuve que hacerlo a la antigua usanza. Lo tuve que hacer todo control fijo y mecánicamente. Una pena, la cobertura es la que hay y bueno, se dio la paradoja esa, ¿verdad?
Bueno, lo que cuenta es la cobertura de los sistemas de navegación es global. Es decir, que allí donde tengas horizonte despejado, ahí tengas al menos 4 o 5 satélites, vas a tener posicionamiento siempre. Allí probablemente Sí, habría algún problema de interferencias. podría Seguramente ser, las podría ser. frecuencias que utilizan los sistemas de navegación son frecuencias protegidas internacionalmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y cuando hay interferencias, pues se nota mucho la calidad del equipo. Hay equipos muy buenos que son capaces de filtrar las interferencias, otros no tan buenos y se las tragan y dejan de funcionar. Y luego se puede hacer un expediente. Si tenéis alguna zona concreta donde hay ese tipo de problemas, se puede incoar un expediente en telecomunicaciones, que depende de la subdelegación del gobierno en cada provincia, y ellos están obligados a investigar qué está pasando en esa zona para que haya interferencias en las frecuencias de las señales de navegación, porque son Sí, frecuencias protegidas. pues ¿Podría fue una hacer sorpresa, la verdad. un par de preguntillas sobre esto que estamos hablando? Vale, venga. A Preséntate si Francisco. quieres. Buenas, soy Kiko Cristóbal, soy de Torres Andino, alguno de los que están aquí ya me conoce, David también porque soy un fijo de sus cursos. Y bueno, habéis comentado unas cosillas, sobre todo para ti, Francisco, sobre el tema de la altitud, que habíais visto que dependiendo de la altitud, dependiendo de cotas más altas o cotas más bajas, supongo que serán en distintas parcelas, porque por mi zona, por ejemplo, es un páramo bastante llano, entonces la altitud tú la tienes en cuenta. No sé si es que la orografía de tu terreno es muy abrupta y lo notáis mucho. Y no sé, en mi caso, por ejemplo, al ser un páramo bastante llano, pues es algo que, no sé, me ha chocado que lo comentes. Entonces, más que nada, porque aclares es eso. Después, las imágenes de satélite has comentado que las descartas cuando picáis la paja. Me gustaría que me explicases el motivo concreto. Lo has comentado así un poquito. Yo entiendo que porque igual el residuo de la paja, pues tienes ahí unos aportes y igual te hace unos gastos de nitrógeno para descomponerse la paja o tal. Y otra cosa, has comentado que tienes 2 sembradoras, dosificación variable, he creído entender, y que hay una diferencia abismal entre ellas. ¿Nos podrías explicar un poquito qué modelos son y por qué dices que hay una diferencia abismal entre ellas? Porque hables con el comercial que hables, pues todos son buenos, macho. No hay ninguna que falla. Y luego te encuentras con algún amigo, pues que, joder, pues que me he gastado un dineral, macho, y que no dan con ello. Oye, la experiencia que tenéis alguno, pues yo lo creo que es muy importante a la hora de hacer los demás un desembolso importante. Las 3 cosillas. Muchas gracias. Bien, la primera, la de la altitud, evidentemente si el terreno es llano no lo tenemos en cuenta. Yo ahí, y no lo tenemos en cuenta en todas las parcelas. Sí que es cierto que yo tengo parcelas donde hay altos y bajos, donde se escurre el agua, a pesar de que en muchas de ellas sembramos con curva de nivel, se nos hacen escorrentías y son trozos más húmedos, siempre dan algo más. Y tenemos tesos altos, donde echar mucha semilla va muy en perjuicio de que luego grana mal, lo hace mal, todo peor, como echar mucho abono. Por eso lo tenemos en cuenta. Siempre tenemos muy en cuenta lo que nos llevamos. O sea, solemos echar las unidades de nitrógeno por cada tonelada que nos llevamos. Eso lo tenemos muy en cuenta. Cuando dejamos la paja, el mapa del satélite lo que nos está dando es una foto de la vegetación que hay. Cuando nos llevamos la paja, nos llevamos mucho más de lo que la cosechadora marca que nos hemos llevado. Sí que algunas veces, depende si varía mucho, hacemos una aplicación de urea precisamente utilizando ese mapa nada más aparte para una descomposición. Vale, otro tema era el de las sembradoras. Yo no sé si no voy a andar por aquí diciendo marcas, sí que te puede luego David dar mi número de teléfono, me puedes llamar y te digo de marcas. Lo importante, hay sembradoras en monograno, que me parece que lo aclaré antes, que el grano cae desde tanta distancia que cuando llega, depende si el tractor va plano, si va inclinado, si hay piedra, golpean una piedra, la semilla se mueve, no queda con la misma uniformidad que otras, por ejemplo, que lo dejan a centímetros del suelo o que disparan y caen todas a la misma distancia. Te quedas asombrado, cuando vas a verlo, cuando ves la nascencia, te quedas asombrado de los milímetros
que hay de diferencia de unas y de los centímetros que hay de diferencia en otras. Y no recuerdo bien cuál era la otra pregunta que hemos hecho. No, eran tres. Eran tres, la de la altitud, las imágenes de satélite con la paja picada y la diferencia de las sembradoras. Entiendo que solo en monograma utilizas tu dosificación variable. No, yo uso dosificación variable en todo, ¿vale? Pero yo quería hacer esa aclaración en monograno, que hacer una dosificación variable y luego hacer un más reparto de la semilla nos sirve de poco. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y si habéis fijado en compartir los resultados de la votación? Como era de esperar, pues casi todo el mundo tiene autoguiados. Sorprendentemente, el control de secciones está menos difundido que la dosificación variable de fertilizante, cosa que yo consideraría que sería al revés, pero bueno, la muestra que tenemos es la que es. Y en relación a esto, sí que vemos que hay diferencia entre la dosificación variable de fertilizante y de semilla. Quería preguntarte, Eusebio, ¿cuál es tu visión? Tú que tienes ambos, ¿por qué empezaste? ¿Por semilla o por fertilizante? Porque aquí cada uno tiene las máquinas que tiene y empieza por donde puede. Pero bueno, si puedes darnos tu visión de por dónde empezar, si por semilla o fertilizantes. Primero empecé por semilla. En este caso fue, estaba colaborando y sigo colaborando con una empresa, Sovena, y bueno, estuvimos probando en dosificación variable en girasol. Ese mismo año continuamos con dosificación variable de cereales y con el multicontrol también. En el 2017 ya hicimos las primeras siembras con multicontrol, tanto en semilla como en abono. Si tuvieras que recomendar a alguien que empezara por una de las dos cosas, ¿qué recomendarías? ¿Empezar por dosis de siembra o por fertilizante? Pues, a ver, dependiendo, claro, primero hay que saber cómo funcionan las semillas y también cómo funcionan los abonos y también cómo tengamos nuestra explotación. Lo primero que digo siempre, que sin un modelo no va a funcionar este sistema, ¿no? Ni con máquinas súper punteras ni con máquinas que no sean súper punteras. Yo siempre lo he visto desde el minuto uno, que esto no funciona con todos los modelos y agronómicamente, para hacer una agricultura avanzada, lo veo desde el modelo que os he comentado antes, de la rotación, la agricultura de conservación con la herramienta. Luego que empiecen por semilla o empiecen por abonado, pues que empiecen, pero ya digo, que sepan que desde el minuto uno va a encajar con un modelo claro de agronomía, no con todos los modelos. Bueno, sí, no sé, Francisco, si tienes algo que decir. Yo siempre digo que en general en muchas explotaciones de cultivos extensivos el principal componente de costes son los fertilizantes. Entonces, lo que amortizas más fácil son los ahorros en fertilizante. Ahora, claro está, hay algunos cultivos en los que el coste de la semilla es alto y también se justifica variar semilla. Pero bueno, Francisco, tu opinión, ¿cuál sería, según tú, por dónde empezar? Por supuesto que la rotación es fundamental, pero bueno, lo de dosis variable nada tiene que ver con hacer bien una buena rotación. Esto viene única y exclusivamente para gastar menos. Así de sencillo. Lo que queremos es conseguir lo mismo o más con menos dinero y con menos tiempo y con menos gente. Pero mi pregunta concreta, si tienes que recomendar a alguien que entre por dosificar primero semilla o fertilizante, ¿por qué empezarías tú? Yo, vamos a ver, yo recuerdo la primera vez que empecé, solo tenía una máquina y lo mezclaba. Yo ambas, empezaría con ambas. Es tan importante, aquí no hay 2 años iguales, nunca vamos a saber qué año va a ser mejor una cosa que la otra y depende en sí. Como ya he dicho antes, en sitios malos, tesos y tal, bajar la dosis de semilla es fundamental, pero fundamental. Bajarla, incluso en algunos casos, hasta un casi 50%, para coger más. Una de las cosas Claro, pero claro, donde más ahorro vamos a tener es en el abonado. Porque la mayoría de las semillas, aparte de que eso, las son nuestras. Nosotros, algunos estudios que hemos hecho de amortización de autoguiados, claro, te sale que en una explotación de secano, nada que tenga un poco de cereales y cultivos que sí que tengan cierto número de input de importancia, o sea que porque leguminosa, grano y girasol, pues al final hay pocos inputs.
pero en cuanto entramos en cereales o ya cultivos con más input, sí que sale que un autoguiado se amortiza relativamente fácil. Si es de bajo coste, pues en 2 años, 3 años se amortiza. Pero siempre las máquinas, los aperos de dosificación variable, sembradoras y abonadoras y tal, pues claro, el coste es muy alto. Entonces, amortizarlo a partir de reducciones de 5, 10, 15% anuales en inputs, a veces cuesta más. Entonces, en relación con esto, sí que quería dar la palabra a Luis Miguel Blanco, que está también conectado aquí con nosotros, porque él ha colaborado con nosotros en algunos temas de posicionamiento con equipos de autoguiado de bajo coste. Y bueno, estuvo por aquí en el instituto también. Y otro día me comentaba un ejemplo de cómo han regulado de forma un poco casero con una placa Arduino, ¿no? una sembradora sin usar isobús, o sea, sin necesidad de isobús. Entonces, iba a que nos contaras un poco tu visión del coste de las máquinas y su amortización, vinculado al poco del tema de isobús. Y mientras tanto, voy a lanzar una pregunta a los que estáis aquí sobre si tenéis pantallas o tractores compatibles con isobús y concretamente con el isobús TC de control de sección control de control de tramos y con el de dosificación variable para que podáis ir votando y veamos los resultados mientras nos cuenta Luis Miguel su experiencia sin isobús, dosificación variable sin isobús. Buenos días a todos. Bueno, muchos me conoceréis porque siempre he estado un poco implicado en la tecnología aplicada en la agricultura o en la ganadería. En mi caso soy ganadero, agricultor. Trabajo algunas fincas, pero no puedo decir que soy agricultor por la dimensión de mi explotación. De hecho, las fincas que trabajo casi son siempre para aplicar la tecnología, en la cual me gusta estar siempre inmerso. Yo recuerdo, allá por el año 2000, yo colaboraba con una empresa y ya vendíamos no autoguiados, guiados visuales. Lo cuento un poco como anécdota. Era una PDA con un GPS de los que había en su día, y me acuerdo que la precisión en aquel momento era de 2 metros, entre 1,5 y 2 metros. Y la gente, me acuerdo que, bueno, pues que estaba contenta con esa precisión, claro. Hoy estamos hablando de precisiones de 2 centímetros y en cuanto se le va al cliente 5 centímetros, pues ya llamando de que esto no va, que... Bueno, eso lo conocéis todos. En cuanto al tema que nos lleva hoy en la jornada, pues, como dije, yo siempre he estado un poco implicado en el tema de la tecnología, pero veo que la tecnología es demasiado de cara para realmente lo que cuesta. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Las multinacionales no estarán de acuerdo con lo que digo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay explotaciones grandes que nunca aplicarán esta tecnología, lo primero, porque no hay inquietud por parte del agricultor. Mucho desconocimiento, porque claro, la tecnología está ahí, pero yo me encuentro que hay poco conocimiento para aplicarla. En cuanto a la gente joven, que es lo que más me sorprende, hay poca inquietud por aplicar esta tecnología. Y luego, el que tiene la inquietud igual no tiene la explotación lo suficientemente dimensionada para hacer frente a la inversión. Entonces, bueno, pues yo en mi caso, yo voy a contar mi caso concreto, y bueno, el de un grupo de agricultores, estamos ahí siempre en contacto. Yo dándole vueltas digo, hay que buscar una tecnología que se pueda aplicar para hacer dosis variables y no tenemos una sembradora o una abonadora isobús. Entonces, este año de confinamiento, pues en mis ratos libres he estado dándole vueltas al tema y bueno, he desarrollado un software que mediante la generación de pulsos, que muchos tenéis las máquinas estas que le conectáis los pulsos para generar la velocidad, o sea, para generar, no, para que entienda la velocidad a la que va el tractor. Bueno, pues yo lo que he hecho es eso, desarrollar un software que los pulsos no, digamos que no se relacionan con la velocidad que va la máquina, que va el tractor, perdona, sino con la velocidad que yo le hago creer a la máquina que va para que eche más o menos dosis. Lo he probado yo este año
funciona perfectamente, le probará un amiguete en una abonadora en unos días y simplemente es eso, engañar a la máquina con la velocidad. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Sí, claro, fácilmente. Lo que se ha hecho toda la vida, pero, Sí. pero que se haga automáticamente. Claro, sí. Con la tecnología, pues es engañar. Decirle que si el tractor va a 6 kilómetros y quiero echar más abono, pues a la abonadora le tengo que decir que el tractor va a 8, aunque vamos a 6. Pero ¿y Sí. cómo se lo vas diciendo? ¿Lo metes en un mapa también o cómo se lo vas diciendo? Sí, con un mapa. Con Vamos un a ver. mapa, vale, bien, sí, es lo mismo, es lo mismo. Sí. No, Al fin la de cuentas, tecnología es la que aplicáis claro, vosotros, pero low cost. Yo, sí, bueno, yo recuerdo hace tiempo con una abonadora de sólido que lo que hacía era bajar o subir la velocidad, depende por la capa que pasaba, porque no era isobús y no hacía dosis variable. Entonces, según por la capa que iba pasando, me hacía el mapa le subía a la pantalla y iba bajando y subiendo la velocidad. En fin de cuentas, lo tiene que hacer. Sí, en el sí, fondo lo mismo. La forma da igual. Lo que iba a deciros Bueno, es que realmente el isobús es una estandarización de ese proceso. O sea, no hay que hacerse un hardware ni una cosa casera para esto. Para eso tenemos el isobús, que no, es lo mismo, pero es estándar para que unas máquinas y otras no haya que hacer estas personalizaciones que no están al alcance de todos. claro. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo tiene la máquina con isobús. Exacto. Ni todo el mundo tiene la capacidad de hacer esa personalización. Sí. El problema es que es muy caro para, depende de qué explotaciones. Claro, Claro. vale lo mismo para 10 hectáreas que para 10.000. Sí. Bueno, tengo aquí los resultados y voy a dar paso a algunas preguntas que hay en el chat. O no sé si, bueno, mi compañera Miriam, que es la que está siguiéndolo, si puede pasar alguna pregunta. Mientras lo preparas, Miriam, he compartido los resultados y, bueno, son un poco curiosos para que lo veáis. Pues, ¿quién tiene isobús de la audiencia? Pues tenemos un 50% de la gente no tiene tractor o pantalla. Quiere decir que son técnicos, asesores, gente que, bueno, está en el mundo de la agricultura, pero no maneja esto, que es otra parte muy importante, la dosificación variable. ¿eh? No nos olvidemos que los mapas y las recomendaciones alguien tiene que darlas también. Y dentro de ese otro 50% que sí que tiene máquinas, o sea, que la otra mitad que sí que sois agricultores activos, pues a su vez la mitad sí que tienen isobús ya, lo cual es mucho. Hay que entender que la gente que viene a estas cosas tiene interés en estos temas, claro. Con lo cual está sesgada la muestra, pero bueno, la mitad sí que tiene isobús. La mitad, pese a tener interés por venir a esta jornada, no tienen siquiera isobús, lo cual, bueno, pues esto que estaba contando Luis Miguel, pues con todo el tema también de sistemas de guiado de bajo coste, todavía tiene recorrido. Es decir, esto que se dice siempre de que al final todas las máquinas lo harán todos solas, sí, pero como las máquinas agrícolas tienen una vida tan larga aquí en nuestra zona, pues hay muchos años todavía en el que habrá soluciones tecnológicas para adaptar máquinas viejas sin isobús a este tipo de cosas. Ya cuando entramos concretamente en si el isobús tiene control de tramos, pues hay un 8% de los que dice que sí, un 21% que no tienen control de tramos, a la inmensa mayoría o no sabe o no lo tiene. Digamos que multiplicamos, si de los que tienen isobús era el 50%, pues solo un 16% de los que tienen isobús saben o son conscientes de que tienen control de tramos. Y en el caso de dosificación variable, igual, tenemos unos resultados muy parecidos. Quizás, bueno, pues ahí no está puesto lo de no lo sé. Y entonces, bueno, vamos a pasar, Miriam, si tienes alguna pregunta del chat. Sí, relacionado con los costes, pregunta Juan Carlos González si Francisco y Eusebio tenéis un programa de gestión que os calcule la rentabilidad, tanto por parcela como por cultivo. Y si la inversión en maquinaria compensa el ahorro de los inputs. Cualquiera, Francisco, Eusebio. Sí. En este caso llevamos colaborando un tiempo con una multinacional como Sisagri y bueno, en este caso sí, sabemos parcela por parcela lo que nos estamos ahorrando y lo que estamos produciendo. Yo también, yo tengo un software en el cual queda grabado todos los inputs o todas las semillas o todo lo que tiras y luego mediante una tabla le metes
los costes. Depende para quién sea, como sea, o el año, los costes de cada producto, de cada herbicida, de cada input, de cada operario, de cada máquina, la hora, el gasto, todo eso. Ay, perdona, Francisco, ¿has No, acabado? y incluso lo puedes ir metiendo además por explotación. En una explotación o depende si es tuya, si la llevas a renta, si la llevas, todo eso. Por supuesto que por explotaciones, claro, por explotaciones, por cultivos. Está relacionada también una estación meteorológica para ver todos los tratamientos, las siembras y demás, con sus temperaturas, con sus humedades, con todo lo que relaciona la climatología, con todos los pasos que damos en el campo. Pues ahora para Eusebio, si puedes aclarar por qué sacasteis un rendimiento tan bajo donde más fósforo y potasio había. ¿A qué conclusión llegaste? Donde más fósforo y potasa después de retirar la cosecha había, es de donde menos producción sacamos. Y la conclusión que llegas es que en ese caso pusimos las mismas unidades de nitrógeno, fósforo y potasa en todas las zonas, y donde más producción sacamos, las unidades de fósforo y potasa se quedaron bajo mínimos, y donde menos producción salió quedaron muy altas las zonas de fósforo y potasa. La conclusión es que cada suelo tiene un potencial independientemente del abono y del agua que pongas. Así de claro. Sí, yo creo que por esto, y en relación con esto que estáis comentando, claro, la agricultura de precisión va de eso, de conocer los factores limitantes. Correcto. Y no utilizar inputs en aquellos lugares donde el factor limitante es otro. Correcto. Y esto nos lleva a otra reflexión, y es que en contraposición a mucha gente que opina o que ve la agricultura de precisión y la tecnología como un mundo, digamos, separado de la agronomía, es al contrario. Esto lo único que nos está dando es más datos, más información para aplicar más agronomía y más conocimiento. Y de hecho, yo creo que muchas veces si no avanza la agricultura de precisión es por un déficit de conocimiento agronómico. ¿No? Muchas veces no es tanto un tema tecnológico, sino situaciones como las que estamos hablando. Dices, tengo aquí un rendimiento muy bajo, lo hizo la cosechadora, ¿y por qué? ¿Y cómo actúa ante él? ¿Cuál es la causa? Analizar resultados. Ese tipo de cosas es toda agronomía. O sea, la tecnología no nos está quitando la capa de agronomía, al contrario, la está potenciando como nunca, porque hay más información que nunca. Así es. Otra pregunta relacionada con la fertilización de precisión. Conrado supone que estáis aplicándola para nitrógeno, fósforo y potasio, pero también para los macronutrientes secundarios y los micronutrientes, calcio, magnesio, azufre, etcétera. Cada vez se están utilizando más componentes de micronutrientes, efectivamente, igual que la biotecnología, lo mismo. Estamos en una etapa muy interesante, la verdad. Sí, bueno, más para nitrógeno, fósforo y potasio. Sí que es verdad que echamos magnesio, azufre y calcio. El calcio en menor cantidad y no siempre, pero tenemos en cuenta nosotros nitrógeno, fósforo y potasio. Yo estoy de acuerdo con Francisco, esto va por orden decreciente de masa. Cuantos menos masa apliques de un input, menos sentido tendrá la dosificación variable y por lo tanto cuanto menor masa tengan los elementos nutritivos que aplicamos, pues menos sentido tendrá su dosificación. Es cierto que puede haber situaciones de algún producto muy caro y entonces sí que tenga sentido, pero en general estoy de acuerdo con Francisco. Os iba a pasar también otra Perdona, David, un momento. Juan Carlos, que es el que ha preguntado antes, dice que la pregunta no era si tenéis programas y demás para hacer los cálculos de rentabilidad, sino si tenéis números, datos de la rentabilidad que estáis obteniendo frente a la agricultura convencional. Sí, bueno, yo tengo en la cuenta de Twitter, igual que en el LinkedIn, hay posts puestos con los ejemplos de agricultura convencional, con la agricultura de precisión, las dosis de siembra, los resultados de producción, en convencional, o sea, en dosis fija, en dosis variable,
y demás, ahí lo pueden ver. Vale. Yo lo que hago es, nosotros cuando empezamos a probar algo, probamos dos cosas. Una sin hacerlo, una haciendo una dosis normal y otra haciendo una dosis variable. Y vemos que al final hemos conseguido tener más rendimiento y cuando hemos conseguido tener más rendimiento, continuamos haciéndolo. Lo que no continuamos es comparando. Tengo los datos de las producciones, pero solamente un año o dos hemos estado comprobando si nos superamos o no, porque puede ocurrir lo contrario. Sí, y en relación a esto, Francisco, que tú haces además lo de las bandas, haces pruebas en bandas, esta maquinaria te permite hacer ensayos en explotaciones comerciales. Es decir, que no necesitas un centro de experimentación que haga microparcelas para hacer diferentes tratamientos, Claro. y sacar conclusiones. Esta tecnología permite a cualquier agricultor definirse bandas de maquinadas en las que vas haciendo diferentes dosis, incluso sin variar la dosis dentro de la banda. Voy a aplicar aquí 400 kilos de fertilizante a dosis constante en esta banda, en la siguiente 350, en la siguiente 300 y así. Luego paso con la cosechadora con monitor de rendimiento y tengo resultados. Y he hecho un ensayo yo mismo en mis parcelas. Y lo peso, ¿eh? Y lo peso porque hay que pesarlo, porque en resumidas cuentas el monitor de rendimiento lo que nos hace es darnos unas capas. Si da igual que sea preciso al 100% o al 80%, lo que tiene que ser preciso es en diferenciar unas de otras. Pues lo que tenemos que hacer es, si podemos, es en una finca bastante grande, hacer bandas e ir a pesarlo. Si no nos vamos, lo pesamos y luego compararlas. De hecho, esta historia de las bandas en Estados Unidos está coordinado. Quiere decir, hay agencias de extensión agraria, que en Estados Unidos pues todavía existe bastante extensión agraria y está muy vinculada a universidades y escuelas de ingeniería agrícola o agrónomo. Tienen programas de ensayo en bandas con agricultores, con lo cual ellos con su maquinaria de agricultura de precisión hacen las bandas en parcelas comerciales y luego comparten los resultados y se hacen unos boletines al final de la campaña con los resultados de ensayos en bandas. Es una aproximación a la experimentación agraria diferente a la que tenemos aquí, mucho más comercial y muy apoyada en la agricultura de precisión. Es decir, que puede ir desde el nivel agricultor hasta incluso carácter ya incluso científico. Aunque siempre cuando basamos nuestros resultados en estimaciones de sensores, digamos que se puede degradar un poco su calidad, pero dado el área geográfica que cubres, ganas también mucho por otro lado. Así que no sé si, Francisco, tú has compartido tus bandas con alguien o se queda dentro de tu explotación. Bueno, suele quedarse aquí dentro. No sé, cualquiera, si me lo puede pedir, se puede ver. De hecho, no sé si queréis, os subo un mapa de dosis variable, una finca que he sembrado este año, falta cosecharla, en la cual pues se ve media finca de una manera y media de otra. Vale, ahora Miriam, continúas con las preguntas, voy a lanzaros la penúltima encuesta, la penúltima pregunta, y es para que veáis qué fuentes de datos hay para los mapas, para que elijáis cuál consideráis más adecuada de fuente de datos para un mapa de dosificación variable entre las opciones que os doy. Y luego vamos a ir a un poco una pregunta más de Miriam y quería preguntarle a Eusebio el tema de los sensores. En vez de los mapas, utilizar sensores. Así que Miriam. Pues nada, le he dicho a Juan Carlos que sí quería él entrar directamente a preguntaros, pero os lo planteo yo. Dice que se queda como estaba, que sí que se saca más rendimiento, pero ¿es más rentable? Dice, todos sabemos que a veces lo óptimo técnicamente no suele ser lo óptimo económicamente. Pues eso depende del tamaño de la explotación. Si la máquina que compras, si nos compramos un avión para ir a 100 kilómetros, no es rentable. Si vamos a ir a 1000, sí. Para hablar claro, una abonadora con dosificación variable, ¿qué cuesta? 18.000 euros. Hombre, las hay más baratas y las hay más caras, pero pueden rondar entre los 14 y los 20, dependiendo si son suspendidas o son arrastradas, claro está. Bueno, pero bueno. Amortiza eso aplicando una reducción de inputs de fertilizante de ponle el 20%, suponiendo que es capaz de mantener los rendimientos.
es que la clave es esa, es que no es solamente el ahorro. La clave es que aumentas los rendimientos. Y en años a lo mejor justos, porque en años que viene la pluviometría generosa, pues a lo mejor los ahorros no se notan, ¿verdad? Pero en años justos de pluviometría puede haber unas diferencias pues igual de 1.000 o 2.000 kilos por hectárea, fácilmente. Sí, eso se añadiría. Y luego, lo que ha dicho Francisco, la máquina es una, en las horas de uso que tenga la máquina es lo que te va a dar la amortización. Así de claro, porque esos cerca de estos 15 o 20.000 euros hay que amortizarlos con menos inputs y eso solo se consigue haciendo hectáreas. Claro, claro. Entonces, bueno, podríamos hablar de dónde está la línea de corte, de en qué tamaño de explotación. Eso está muy vinculado al tipo de cultivo que estemos, si es regadío, donde hay mayores costes o secano, con lo cual puede haber diferencias muy grandes en la superficie que necesitas para amortizarlo si estás en una explotación de regadío o una de secano. Una de las cosas que aquí no se estila, pero que con el tiempo se irá teniendo en cuenta, pues es trabajos de terceros. O sea, hay explotaciones que igual es mucho más rentable mandarlo a hacer con tecnología que hacerlo uno mismo de cualquier manera. Porque todo desgrava, las facturas desgravan, no solo los tractores. Voy a compartir. Quiero decir con esto que hay mucha gente que igual para 100 hectáreas tiene una tecnología, una maquinaria sobrada por todos los lados. Sí, bueno, que es la historia de siempre. Esto es un negocio y como bien dice Eusebio, lo que tiene que ser rentable. Ya, si queremos, no vamos a decir en producción, sino en el bolsillo. Tiene que entrar más dinero en nuestro bolsillo. Con más o menos producción, eso es igual. Lo que hace falta es que entre más dinero. Claro. Bueno, antes de entrar en el tema de sensores y de la palabra a César y Gonzalo, que veo que han pedido la palabra, he compartido con vosotros los resultados de qué fuente de datos consideras más adecuada para planificar un abonado de fondo o una siembra a dosis variable. Pues la mayoría, aunque está relativamente igualado, se decanta por datos de suelos y la otra parte por monitor de rendimiento en cosechadoras de años pasados, que es básicamente datos de suelos es lo que utiliza Eusebio y monitor de rendimiento de años pasados es fundamentalmente lo que usa Francisco, ¿no? O sea, digamos que es vuestro punto de partida, aunque luego se pueda hacer mezcla. Poca gente dice la imagen de satélite de fechas próximas a la siembra. Realmente la fecha de satélite en esos momentos no ves el cultivo. Podría tener sentido si no tengo datos de suelo o de monitor de rendimiento, datos de imagen de satélite de cultivos y años pasados. En ausencia de las otras dos podría tener sentido, pero una imagen de satélite de la fecha no creo. Y luego, ¿sobre qué fuente de datos consideras más adecuada para una abonado de nitrógeno de cobertera? Pues aquí está el tema de monitor de rendimiento del año pasado. Es una opción también mayoritaria. Datos de suelos más o menos equilibrada y la mayoritaria, pues una imagen de satélite del momento cercano a la aplicación de fertilizante. Que ya cuento desde el punto de vista teórico, esto está muy bien. Luego en la práctica, ¿verdad, Francisco? Pues en algunos momentos es difícil conseguir la imagen de satélite que quieres. Ya sabes que ya no. Ahora el nitrógeno se tira un buen tiempo, el cielo suele estar, y cada 5 días es muy a menudo. Ya, pero en invierno, en febrero, marzo... Hablamos de nitrógeno, para nitrógeno. Ya, pero digo nitrógeno en cobertera en cobertera... Invierno, cultivos de invierno. Tenemos que centrarnos en el fósforo, el nitrógeno que lleve y luego hacer el reparto del nitrógeno en la segunda aplicación. De esa aplicación me estoy refiriendo. Porque tú no haces aplicación, tú no haces una única aplicación en cultivos de secano en invierno, ¿no? Haces siempre 2 aplicaciones. Depende del tiempo, que la mayoría de las veces hago 2 y lo suelo hacer líquido, entre otras cosas por el reparto también, lo que hablo de antes. Una abonadora tiene una precisión de seco, tiene una precisión extraordinaria, pero va por el aire, va volando y se mueve. El líquido va a 50 centímetros y cae todo en su sitio, todo. Haga viento, no lo haga. Llueva, si llueve, un poco mejor. Vale, Eusebio, y por comentar el tema de tu experiencia con los sensores, que sé que has estado probando, me mandaste un día un vídeo cómo ibas en 2 monitores de rendimiento en paralelo, uno que iba mostrando el dato del sensor que llevabas en la cabina arriba a los 2 lados del tractor
y otro que, y al mismo tiempo llevabas viendo el mapa de conductividad eléctrica aparente del suelo. ¿Cuál fue tu conclusión de toda aquella prueba y todo eso? Sí, bueno, pues como prueba estuvo genial, porque la verdad uno iba leyendo la clorofila en planta a tiempo real y el otro era un mapa de conductividad eléctrica. Y coincidía prácticamente, pues te voy a decir que un 80%. Y es difícil, bueno, esas coincidencias, ¿no? Eso es que la tecnología pues cada vez está afinando más. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, muy, muy buena. Vale, bueno, pues voy a dar la palabra a César y Gonzalo, que habíais solicitado aquí la palabra. Hola, muy buenos días a todos. No sé si se me escucha. Sí, muy bien. Bueno, mi nombre es Gonzalo, yo soy un joven agricultor, he empezado hace muy poquito con una explotación agrícola familiar. La verdad que gracias a todos por vuestra divulgación del conocimiento. Quizá aún se me queda un poco lejos todas las metas que los compañeros que han hablado se ponen en sus explotaciones. Imagino que son explotaciones comerciales mucho más grandes. Cierto es que yo sí que tengo clara mi visión de modelo, como decía el compañero, que quiero implementar en mi explotación, y una parte fundamental es la regulación y la dosificación del abono nitrogenado, sobre todo de segunda cobertera. Ha habido un ponente que ha explicado que ya sí que hay máquinas cosechadoras que no solo hacen una estimación del rendimiento, sino que pesan realmente el grano a tiempo real. Creo que desde mi punto de vista esa información de la recolección instantánea para crear los mapas, un mapa vectorial de dosificación, puede ser lo que luego puede revertir con las imágenes satelitales en la decisión de qué dosis voy a realizar de cobertera. Entonces, actualmente no tengo una máquina así, pero si quisiera buscar una máquina que tuviera esta tecnología, ¿cuáles son los sensores más fiables o los sensores que realmente pesan ese grano? Ya que tengo la disponibilidad de alquilar la que quiera, pues por lo menos buscar las más efectivas. Gracias a todos. Bueno, eso sí que le contesto yo, que fue el que lo dijo. A resumidas cuentas, como ya dije antes, lo importante es que la uniformidad de las capas sea perfecta. Da igual que nos diga que estamos sacando 5.000 kilos y estamos sacando 4.500, siempre y cuando haya entre capa y capa el mismo porcentaje de error. ¿Vale? Si hay porcentajes de error distintos, es cuando tenemos un problema. ¿Cuál es la diferencia de las máquinas que lo pesan? Ellas solas se van autocalibrando. Las que no lo pesan, lo tiene que calibrar el agricultor todos los años, y hay que hacerlo. Si no se hace, vamos a tener una lectura errónea. ¿Las dos van a tener la misma precisión? Lo que ocurre es que una te lo hace ya automáticamente y otra lo tienes que hacer tú. Y ahí a lo mejor alguno que puedes contratar y no te lo haga. O venga con ellos sin hacerlo. Lo tengo ahí lo tengo y ahí está. Pero ¿Qué no lo está máquina haciendo. pesa automáticamente? Porque yo a día de hoy no tenía conocimiento de que ninguna pesase automáticamente. Sí, hay máquinas que no te lo llevan 3 sensores y lo van pesando. Además, con bastante exactitud. ¿Pero lo monta algún fabricante, Claas o New Holland o John Deere? Porque es que no se lo he oído a ninguno. John Deere, por ejemplo, lo tiene. Las A ver, nuevas. si os fijáis, en todo el tema de monitores de rendimiento, donde primero entró, era en máquinas que el producto lo podían inferir la masa de producto con un sensor tipo vibración o todo eso. Porque utilizar células de carga para pesar una tolva en continuo, con movimientos dinámicos de la masa, es muy complicado porque tú tienes que filtrar esa señal porque la inercia y todo eso hace que suba, baja, todo eso es complicado. Entonces, lo que dice Francisco es que realmente ese pesaje no es que sea no es tanto que se busque con un pesaje en continuo para hacer la cartografía. La cartografía se sigue haciendo con el sensor. Lo único es que la transformación del dato del sensor a kilos por hectárea se hace a partir de cuánto ha pesado la tolva. Porque normalmente tú el sensor lo tienes que calibrar. Tienes que hacer una tolva vacía, arrancas una maquinada, llenas la tolva,
la pesas entera y dices, todo esto que he hecho, que según el sensor han sido, yo qué sé, 10 toneladas, pues resulta que han salido 9 toneladas. Eso lo metes en la pantalla, hace una función de calibración, pero tienes que haber hecho la medición, tienes que haber llevado a la báscula, haberlo pesado y todo eso. Si la máquina ya pesa, esa corrección la hace automáticamente. Y como existe esa tecnología, pues eso abre el paso a otro montón de máquinas que no cosechan grano, véase vendimiadoras, véase cosechadoras de patata, de remolacha, de todo eso, donde los mapas de rendimientos están mucho más atrasados y prácticamente no hay máquinas que los saquen. Pero claro, esa tecnología de células de carga, esa capacidad de pesar en continuo es la que nos abre un poco la vía a pesar todo tipo de productos. Iba a preguntarte, Francisco, en temas de forrajes, que tú también haces forrajes, ¿no? Sí, ¿Qué haces de agricultura de precisión? ¿Tienes monitores de rendimiento en forraje? no. Yo cuando siembro forrajes, pues eso, me atengo al satélite y nada más. Hoy por hoy no hay más. Van a empezar a sacar en empacadoras. Pues, sería fácil, pero yo no he encontrado nada. Vale, bueno, para ir terminando, yo creo que no tenemos más preguntas en el chat. Os he lanzado una pregunta final que es siempre el tema más polémico, de qué hacer en las zonas que dan poco. Yo creo que en la jornada hemos estado todos de acuerdo. Pero me encuentro algunas veces cuando vamos a hacer jornadas, pues bueno, muchas opiniones contradictorias. ¿Qué hacer cuando en las zonas con bajos rendimientos, si tienes que echar más fertilizante o menos? Es un clásico debate. Y también es un poco y es un tema que aquí quiero sacaros tú, Francisco y Eusebio, también que lleváis mucho tiempo haciéndolo. ¿Hasta qué punto no consideráis que vuestros mapas de prescripción se están convirtiendo en profecías autocumplidas? En el sentido de que yo creo que aquí va a dar poco, en base a mis datos, fertilizo poco, da poco y siempre va a dar poco. Entonces, ¿y hasta qué punto? Porque cuando uno empieza y empieza con la dosificación variable, has hecho un tratamiento homogéneo de la parcela, entonces sacas conclusiones de ese tratamiento homogéneo. Pero en el momento en que ya empiezas a variar y llevas varios años variando, las conclusiones se complican porque puedes estar viendo efectos no del suelo, sino de tus propias prácticas. Entonces, no sé, que nos comentaréis cómo veis eso ya a largo plazo, cuando empiezas a variar, si esto os crea inseguridades o no, porque a mí me las crea. Que después de hacer las aplicaciones y demás, sacamos mapas y lo vemos, y como bien decía Francisco, que hay que pesarlo y medirlo para reafirmarlo, pues vemos que lo que hacemos es igualar o homogeneizar más la finca, ¿no? Antes habría muchas más variables, dosificando las mismas dosis tanto de semilla como de abono en las zonas buenas, en las zonas malas y en las zonas regulares, y lo que hacemos es igualar más la parcela, consiguiendo más producción en las zonas pobres, consiguiendo igualar o superar en las zonas más fértiles y consiguiendo igualar o mejorar en las zonas más regulares, más ponderadas, sí. Sí, te digo exactamente lo mismo. Y cuando a lo mejor, porque puede ocurrir, ha habido ahí un mapa que ha sacado nuestros, ¿te acuerdas? Una vez que hicimos una dosis de nitrógeno. Y incluso lo has dicho que había en el centro, no lo recuerdo bien, pero en el centro lo que había un trozo en el centro que no había forma de conseguir hacerle bueno. Al final, pues hubo que analizar, y el problema era que era un relleno, lo habían rellenado, era una finca que habíamos adquirido, lo habían rellenado, era una tierra de regadío, todo empezaba muy bien, pero al final, pues no se conseguía. Es una tierra de páramo y tal, hubo que echarle de cal y cosas de estas hasta poder conseguirlo. Al final vamos viendo, lo vamos mejorando. Agricultores, hay que mirar el campo. Siempre hay algunos sitios en los que toman decisiones que a lo mejor no van acorde con lo que aquí estamos hablando. Quería haceros una pregunta sobre si también aportáis a las parcelas abono orgánico o purín, y si también lo hacéis de forma diferenciada cuando queréis aumentar el contenido de materia orgánica. No, yo no lo aporto. Yo procuro
Bueno, pues yo procuro mejorarlas, no labrando más. Las labro muy poco, cada muchos años, lo menos posible. Y no aporto nada orgánico. En nuestro caso tampoco aportamos más que todos los restos de la cosecha anterior. David, tienes el micrófono apagado. Sí, me acabo de dar cuenta, perdona. Que os acabo de lanzar la encuesta de satisfacción. Yo creo que está todo ya contestado, el chat. Y no sé, Rafael, mientras la gente vota, si quieres clausurar la jornada y agradecer a los participantes. Bueno, pues muchas gracias, David. Vamos a finalizar esta interesante jornada que se ha caracterizado fundamentalmente por la participación que ha habido entre las intervenciones de los distintos participantes, que era un poco el objetivo que teníamos en la misma. Voy a anunciar que la grabación de la jornada se expondrá en el canal YouTube del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y que si alguien tiene alguna otra pregunta que no haya hecho y quiera que se le conteste en relación con este tema, pues hay un correo electrónico que es infraestructurasagrarias@itacil.es, donde la puede formular y procederemos a contestarla. Por mi parte, nada más. Agradecer nuevamente a todos los participantes en la jornada su participación y, bueno, pues desear que haya sido interesante para todos y que haya aportado un paso más en lo que es el impulso y la introducción de todas estas tecnologías en nuestro sector. Muchas gracias a todos y damos por clausurada la jornada.